vamos a continuar, mejor dicho. Y vamos a empezar a ver, hemos visto todo lo que es el derecho tributario, hemos visto la potestad tributaria del Estado, hemos visto todos los principios del derecho tributario, que son aquellos que van a poner un límite a esa potestad, a esa facultad que tiene el Estado de poder crear, modificar o extinguir los tributos mediante la promulgación de una ley formal, ¿no? Entendemos la ley formal, aquella que va a nacer de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a cumplir todos los requisitos que la Constitución Política del Estado establece, ¿no es cierto? O sea, que haya un proyecto de ley que va a ser presentado por una de las cámaras, o sea, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, que ha de ser la Cámara de Origen, aquella que presente, pasa a la Cámara Revisora, quien puede hacer todas las observaciones, vuelve a mandar a la Cámara de Origen ese proyecto de ley para que corrija o subsane las observaciones que ha habido y después pasa a la discusión en pleno, primero la aprobación en grande, después la aprobación en detalle de la ley cuando se reúnen ambas cámaras en lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se sanciona la ley y es el presidente del Estado quien la va a promulgar y a partir del momento de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia ha de tener ha de estar vigente, ¿no? Entonces, solo así es cuando se va a tomar en cuenta o se va a considerar que es una ley formal y que va a estar vigente donde se van a crear los tributos, ¿ya? Entonces, ustedes, todo este tiempo yo he estado hablando en general lo que son los tributos y no he estado definiendo qué es el tributo, ni qué es el impuesto, ni nada. Entonces, decimos que los tributos es la mayor parte de los ingresos que genera el Estado. Es decir, es aquel dinero con el cual el Estado, después de hacer el presupuesto general, conforme hemos visto que es una rama del derecho financiero, hace el presupuesto y va a establecer de dónde va a tener la mayor cantidad de ingresos económicos. Y en el presupuesto de cualquier país, ¿no? Entonces se tiene que son los tributos. ¿Qué es el tributo? Es el pago que realizan los ciudadanos de un Estado para que éste pueda cumplir con sus fines específicos. Se ha dicho qué fines va a cumplir el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Otorgar a todos sus habitantes, satisfacer todas aquellas necesidades que son inherentes al Estado. Decíamos educación, salud, seguridad y en realidad todo lo que el Estado nos da. Si quisiéramos dar una definición de lo que es el Estado, un concepto, nos tenemos que ir al artículo 9 del Código Tributario, que nos dice que los que los tributos son obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Algo que debemos nosotros tener claro de este concepto, de esta definición, es que los tributos siempre han de ser una prestación dineraria, es decir, que siempre han de tener que cumplirse con el pago de un monto de dinero. O sea, no existe, por lo menos que yo sepa, que algún país cobre lo que es un tributo en especie. Alguna vez me comentaron que sí lo hacían en Rusia alguna vez, pero una gran característica que tienen los tributos es que siempre son prestaciones dinerarias.
son de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que la persona ha de pagar porque quiere, ¿no? Sino que necesariamente tiene que cumplir con esa prestación dineraria porque está emanando del Estado. O sea, nos dicen esas prestaciones dinerarias que es el Estado el que va a imponer a los particulares. ¿Por qué el Estado impone al particular? Porque el Estado, al tener esa potestad tributaria, entonces, al ejercer esa potestad, entonces él está estableciendo qué tributos puede y tienen que pagar los habitantes del propio Estado. Y son coactivos. ¿Por qué son coactivos? Eso, lo coactivo en el derecho, significa que se puede incluso hacer uso de la fuerza pública, se puede ejercer coacción para que la persona cumpla con el pago de ese tributo. ¿Qué coacción, qué fuerza ha de ejercer el Estado para que los particulares, para que los sujetos pasivos cumplan con esa obligación? Son muchas formas en las cuales la administración tributaria puede hacer uso de esa coacción. Por ejemplo, cuando vaya a un cobro coactivo, por ejemplo, después de haber establecido que el sujeto pasivo debe, lo primero que va a hacer el Estado, lo primero que va a hacer la administración tributaria como una forma de coaccionar, una forma de presionar a los particulares a que cumplan con su obligación, ha de ser el congelamiento de cuentas. ¿Cuántas personas que deben a la administración tributaria se ven sorprendidas con que sus cuentas han sido congeladas? O sea que va al banco y no puede obtener dinero de sus cuentas porque ha sido la administración tributaria quien ha pedido mediante una orden que se congelen como una forma de asegurarse que ese sujeto pasivo ha de cumplir con su obligación. O sea, ahí viene la característica de la coactividad, que son los tributos, su cobro puede ser coactivo. Y nos dicen que tiene una finalidad fiscalista. ¿Cuál es la finalidad fiscalista de los tributos? Precisamente es la obtención de ingresos. Al ser prestación dineraria, al tener que cobrar necesariamente una suma de dinero, entonces su fin es de recaudar, o sea, de generar ingresos al Estado para que éste pueda cubrir las necesidades de los particulares. Y entonces, eso es lo que conocemos como tributo en general. ¿Y cuál es la clasificación de los tributos? Los tributos se clasifican en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales y en patentes municipales. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es un tributo, nos dice el Código Tributario en el artículo 10, cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por la ley independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. O sea, es decir, el impuesto es un tributo, o sea, ¿ya? Que cuando se ha de pagar un impuesto, cuando esa ley formal que lo va a crear establezca las condiciones, establezca un hecho generador, es decir, esa situación que una vez que se presente en la actividad del sujeto pasivo, esté establecido en la norma. Por ejemplo, ayer hablábamos del impuesto a la propiedad de bien inmueble. ¿Cuál es el hecho generador de ese impuesto?
el derecho propietario que tenga la persona sobre un determinado bien inmueble. Entonces, cuando alguien sea propietario de un bien inmueble, llámese casa, terreno, departamento, hotel, cualquier inmueble, entonces ha de nacer la obligación de pagar el impuesto, porque ese es el hecho, ese es el motivo, esa es la circunstancia por la cual ha de tener que pagar. Y dice, y esa situación por la cual ha de pagar ese hecho generador ha de estar prevista en la norma. O sea, no es que la administración tributaria ha de cobrar cuando él así lo establezca, sino tiene que ser cuando la ley, esa ley formal, establezca el momento en el cual tenga que pagarse. Y dice, es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Ayer decíamos, ¿dónde se va el dinero que se recauda? ¿Qué hace el Estado con ese dinero que recauda de los tributos, de los impuestos? Se va a ir al Tesoro General del Estado y de ahí va a distribuir. Pero cada persona que paga su impuesto, por ejemplo, el impuesto a las utilidades, ha de ver expresado en él qué está haciendo el Estado con ese impuesto. O sea, si Periquito Pérez ha pagado su impuesto a las utilidades, Periquito Pérez ve reflejado en una actividad directamente a él cómo ha pagado, no lo va a ver, ¿verdad? No lo va a ver, porque no, o sea, el Estado va a utilizar el dinero de los impuestos para realizar actividades generales. Ya, o sea, no se va a reflejar en algo que específicamente el Estado haga a favor de cada uno de los contribuyentes en particular, sino va a estar reflejado en lo que es esa actividad general que hace el Estado a favor de todos. Otro de los tributos son las tasas. ¿Qué son las tasas? Nos dice, las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público, individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias. Primero, que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados, y dos, que para los mismos esté establecido su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. A ver, vayamos a desglosar el artículo 11 del Código Tributario, que es el que nos define lo que es la tasa. Entonces, la tasa también es un tributo, pero el hecho imponible o el hecho generador, o sea, la circunstancia que va a dar origen a su pago, o sea, al pago de la tasa, dice, es la prestación de un servicio o la realización de una actividad que se refleja directamente en la persona que está pagando esa tasa. ¿Sí? Entonces, no es como en el impuesto que se paga y no se sabe qué se hace con ese dinero. En cambio, con las tasas, sí, el pago que se está haciendo es como si fuera devuelta por el Estado con la prestación de un servicio. Por ejemplo, o la realización de una actividad. ¿Cuáles son las tasas que nosotros conocemos o cuáles son las tasas que se pagan? Por ejemplo, las tasas aeroportuarias. ¿Qué es una tasa aeroportuaria? Es cuando una persona va a viajar en avión, haces tu chequeo en la ventanilla de la línea aérea, te dan el pase a bordo y te piden que pagues la tasa de aeropuerto, que son 11 bolivianos. Ese sticker que se te pone en tu pase a bordo
Eso es el pago de la tasa aeroportuaria. Cumple con el requisito que nos dice la ley, dice que debe ser una prestación de servicio que se individualiza en el sujeto pasivo, por supuesto que cumple. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder cuando la persona pague esos 11 bolivianos? Recién se le ha de permitir ingresar a la zona de preembarque para poder abordar el avión. Porque si no lo hace, entonces la persona no ha de poder viajar, ¿verdad? Porque también nos dice la norma que ese servicio debe ser obligatorio. O sea, no es que los que viajan en avión porque quieren estén yendo a pagar esos 11 bolivianos, sino porque necesariamente tienen que hacerlo para poder abordar el avión. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las terminales de buses. Antes de que una persona entre al andén de la terminal de buses, ¿qué es lo que se nos paga? ¿Qué es lo que se cobra? El derecho de uso de terminal, ¿verdad? Si uno no ha pagado ese derecho de uso de terminal, entonces tampoco ha de poder subir al bus para tomar su viaje. Entonces, esas son las tasas que se pagan y que cumplen con los requisitos que nos dice la ley, ¿no es cierto? Que sean servicios o actividades obligatorios y que ese servicio o esa prestación o esa realización de esa actividad esté reservada al sector público, ¿no? Ustedes dirán, pero del avión es SAPSA, que es una sociedad anónima. Pero esa sociedad anónima, ¿qué es lo que está haciendo? Está brindando un servicio que es obligatorio para el abordaje a los para poder abordar el avión. No sé qué otras tasas ustedes pagan en Potosí, por favor. Chicos, ¿está entendido lo que son las tasas como tributos? Ya. Aquí, por ejemplo, nosotros también pagamos, imagino que ustedes también, las tasas de alumbrado público. O sea, que es aquella que va a cubrir todo lo que es la luz en la ciudad, ¿no es cierto? O sea, fuera de los domicilios. Y la tasa de recojo de basura, que eso es para que la empresa que hace el aseo municipal de toda la ciudad pueda recoger la basura para que tengamos las ciudades limpias. Nos dicen que no debemos considerar tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Es decir, la tasa también tiene que cumplir con el requisito del concepto de lo que es un tributo, ¿verdad? Tiene que ser una prestación obligatoria, tiene que ser el pago obligatorio. ¿Por qué? Cuando tenemos algo que es de origen contractual, cuando nace de la voluntad de las personas, cuando se van a poner de acuerdo A y B para realizar una determinada actividad y por tanto pagar por esa actividad. Entonces ahí no existe lo que es la tasa, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que se estaría pagando? Sería un precio. Y veíamos ayer que el precio corresponde a lo que es la economía y no a las finanzas públicas. ¿Qué son las contribuciones especiales? También son otros tributos, y las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Entonces, ¿qué son las contribuciones especiales? ¿Qué se necesita
para poder cancelar una contribución especial? Lo primero que se va a necesitar es que quien tenga que pagarlo sea beneficiado con una obra o una actividad estatal. O sea, primero es el Estado quien tiene que brindarle, o sea, quien tiene que realizar algo que favorezca a ese sujeto pasivo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se construye una carretera? Ahí hablamos de las contribuciones especiales. ¿Qué va a pasar cuando se construye una carretera? Está favoreciendo a las personas que tienen sus parcelas alrededor de esa carretera. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿En qué consiste esa contribución especial? Que quienes están siendo beneficiados con esa obra, entonces, de alguna manera, tienen que financiar el costo de la misma. Eso es lo que alguna vez se llamaba la plusvalía que se da de la propiedad. Por ejemplo, puede haber también una contribución especial en el caso en que se construya o se pavimente un barrio, se le ponga luz, se le ponga alcantarillado, ¿no? Entonces, cualquiera de esas obras que van a generar que los lotes o los terrenos aledaños a donde se ha realizado esa obra han de subir de valor, o sea, han de tener un valor mayor como beneficio de esa actividad que ha realizado el Estado. Entonces, ahí es cuando se tendría que cobrar esta contribución especial. ¿Cómo se va a ver reflejado? Muchas veces son las municipalidades las que van a, los gobiernos municipales, los que van a cobrar esta contribución especial que se refleja en un aumento de lo que son los impuestos, ¿no? Entonces, ahí van las contribuciones especiales. Y por último, tenemos nosotros a las patentes municipales como tributo. ¿Qué es una patente municipal? Dice, son establecidas conforme lo previsto en la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Entonces, ya hablábamos ayer un poquito de esto, ¿no es cierto? O sea, de lo que son las patentes municipales. ¿Quién va a establecer el pago de patentes? Tiene que ser el gobierno municipal, porque este es un tributo municipal. ¿En qué van a consistir la patente municipal? En la autorización de realización de actividades económicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una tienda? Por ejemplo, una boutique, una tienda de calzados, una tienda de vestidos. Ellos van a realizan una actividad económica. Entonces, tienen que tener una autorización de la alcaldía para poder funcionar válidamente. Y esa es la patente municipal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Sucre son unos cartoncitos que tienen la bandera de Chuquisaca y que indican el nombre de la persona, del contribuyente, la fecha y el tipo de actividad que se realiza. ¿Por qué se cobra esa patente de funcionamiento? Por la superficie que se está utilizando para realizar esa actividad económica. Tienen patentes municipales, licencias de funcionamiento, los consultorios de los médicos, las oficinas de los abogados, también de cualquier profesional que ejerza la profesión de forma independiente, los hospitales, los hoteles, los restaurantes, etcétera. Toda actividad económica debe tener su patente municipal. O sea, la autorización es una forma en la cual los gobiernos municipales
han de generar ingresos, ¿no? Porque esto se paga cada año. O sea, cada año se tiene que pagar la patente municipal. También hay otras patentes que se han de pagar por otro tipo de actividades que se vayan a realizar. Decíamos, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de los bienes dominiales del Estado, no se puede hacer cualquier actividad pública en una plaza, en un parque. ¿Qué hay que hacer? Hay que cobrar, hay que pedir permiso a la alcaldía para poder hacerlo. Entonces, ahí está la patente, ¿no es cierto?, para poder realizar una kermés, una feria, o decíamos, para poner los pasacalles, los letreros que son en los postes de luz que se ponen en la ciudad, ¿no? Entonces, esos son los tributos y esa es su clasificación. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Ya, ahora vamos a ver un poquito la clasificación de lo que son los tributos, o sea, los impuestos. Vamos a ver un poquito la clasificación de los impuestos, ¿ya? Los impuestos, perdón, de los ingresos del Estado. O sea, vamos a tener los ingresos que pueden ser... Oh, caramba, está en mi otra diapositiva. Bueno, les voy a pasar después un cuadrito de cuál es la clasificación de los impuestos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Qué ha pasado? Hoy día han venido calladitos a la clase. ¿Qué les ha pasado? Está haciendo un poquito de frío, Liz. Aquí también ha llovido en la noche, ha llovido toda la mañana y estamos también con un poquito de humedad, está haciendo frío. Ya. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de esto. A ver. Está haciendo frío, chicos. Da ganas de quedarse durmiendo en camita, ¿no? ¿O no? No, tampoco, ¿no? Tampoco hay que quedarse en cama, hay que salir nomás de la cama. Bueno, habiendo revisado ya la primera parte, ay caramba, un segundito, siempre, ya, o sea, hemos visto ya lo que es la primera parte del temario que tenemos. Ahora vamos a ver lo que es la relación jurídica tributaria y sus elementos. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? Decimos que la relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico que crea obligaciones y derechos. ¿Qué son las obligaciones? La relación jurídica es el vínculo, es la unión, es la relación que existe, que se va a dar entre el Estado y los particulares cuando estemos hablando del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ese vínculo, esa unión
que se da entre el particular y el Estado relacionados al pago de tributos. La relación jurídica tributaria, por lo tanto, nos dice, es un vínculo de carácter personal cuyo cumplimiento se asegura mediante garantía real o con privilegios especiales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ese vínculo, esa unión, esa relación que va a haber entre el Estado y los particulares, decimos, es de carácter personal. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar el tributo? La persona en quien se ha dado el hecho generador. ¿Ya? Por eso es de carácter personal. Si volvemos al ejemplo del impuesto a la propiedad de bien inmueble, ¿quién es el que va a pagar? El propietario del inmueble. No va a pagar otra persona. ¿Dice? Por eso hablamos de ese vínculo de carácter personal, cuyo cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Es decir, que, decíamos, el frío nos hace bostezar, ¿no? Decíamos que el cumplir esa obligación tributaria, que el pagar ese tributo, ha de estar revestido de una serie de privilegios que la ley le da y de garantías. ¿Cuál va a ser una garantía real? Ha de ser, por ejemplo, que quien debe pagar el impuesto indirectamente está poniendo en juego, está garantizando con su propio inmueble, o sea, con sus bienes. O con privilegios especiales. Ya hemos visto que de acuerdo al Código Civil, de acuerdo a las normas civiles, cuando una persona tiene deudas, una deuda que tiene que pagarse antes que otras son las tributarias. O sea, primero pagará los gastos de enfermedad, los gastos a sus beneficios sociales y después tiene que pagar las deudas tributarias que tenga. Por eso es que la obligación tributaria tiene privilegios especiales, ¿no? O sea, sí o sí debe pagarse. Esta relación jurídica, nos dicen, tiene un contenido complejo. O sea, no es solamente que solo es cuestión de pagar un tributo, no, sino que también el sujeto pasivo ha de tener que realizar otras obligaciones secundarias para poder cumplir con la obligación tributaria. La obligación principal es una obligación de dar. ¿Y qué significa eso? Que el sujeto pasivo, para liberarse de la obligación tributaria, tiene que dar al Estado una suma de dinero, tiene que entregar necesariamente una suma de dinero. Por eso es que se dice que es una obligación de dar. ¿Por qué? Porque quien la cumple se despoja de algo que le pertenece para entregarlo al Estado. Y en este caso es una suma de dinero. Y hay otras obligaciones que son secundarias. Por ejemplo, el registro que tiene que hacer una persona en impuestos nacionales al régimen que corresponde, ¿no? Ya vamos a ver la siguiente semana lo que son los regímenes tributarios, ¿no? Entonces, esa es otra obligación secundaria que nace de esa relación jurídica tributaria entre el Estado y el contribuyente. También esas obligaciones secundarias han de ser el llenado de formularios. Por ejemplo, para pagar un impuesto hay que llenar formularios vía internet, ¿no? Vamos a ver el IVA, el IT, el IUE, qué formularios se tiene que utilizar para poder pagar, ¿no? Por eso es que se dice que la relación jurídica tributaria tiene un
contenido complejo, porque son varias cosas que tienen que hacer el contribuyente para poder cumplir con ello. En esta relación se identifica, dice, la deuda impositiva. ¿Cuál es la deuda impositiva? El pago en efectivo que tiene que hacer el contribuyente, ¿no? O sea, eso es la primera obligación, el pagar. Después tenemos las obligaciones meramente formales que son exigidas por la administración tributaria. Ya decíamos, la inscripción, la presentación de declaraciones juradas, el llenado de formularios, la presentación de libros, la presentación de comprobantes, etcétera, ¿no? Esos son formalidades que se deben cumplir y que van a permitir que la administración tributaria verifique si el pago que se ha hecho del tributo corresponde o no corresponde, si está bien hecho o no está bien hecho ese pago. ¿Qué es lo que se busca con estas obligaciones formales y esas obligaciones, esta obligación principal? Asegurar la correcta liquidación del tributo y la percepción. O sea, ¿qué es la liquidación del tributo? Es el establecer el monto que realmente debe pagar el contribuyente a la administración tributaria. Entonces, con estas obligaciones formales, por ejemplo, presentar las facturas que van a permitir hacer el descargo correspondiente del IVA, cuando se pague el IVA, o las facturas para el RCIVA, si han sido, si son las que necesariamente deben utilizarse, si está bien aplicado el MIT, si está bien aplicado el monto del impuesto, etcétera. Eso va a permitir con estas obligaciones meramente formales. Denme un segundito, me voy a ir a traer un vasito de agua. Ya, ¿no? Entonces, decimos que la relación jurídica tributaria tiene obligaciones principales. Podríamos decir que la obligación principal es el pago en efectivo del tributo y las obligaciones secundarias o formales, que son aquellas que hacen que la administración tributaria, con la presentación de esos formularios o de esas declaraciones juradas, se pueda verificar el correcto pago y cumplimiento de la obligación principal. Esa relación jurídica tributaria, nos dicen, es la relación que se va a dar entre quienes deben tributar y quién tiene la potestad de cobrar el tributo. Entonces, entre quienes se van a dar, quiénes son los que tienen el deber de tributar, es decir, el deber de pagar el tributo, son los sujetos pasivos, son los particulares. Y se va a dar también esa relación entre quién tiene esa potestad, esa facultad de cobrar el tributo. ¿Quién tiene esa facultad? La administración tributaria. Ayer decíamos, la administración tributaria la vamos a entender, que la administración tributaria es el Servicio de Impuestos Nacionales, es la Aduana Nacional de Bolivia, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque es el propio Estado quien le ha dado esa facultad a esas instituciones para que puedan cobrar el tributo
y, como dice también, regular su desenvolvimiento. Eso veíamos ayer nosotros, que está relacionado con lo que es el derecho tributario administrativo, ¿verdad? Porque ha de ser la administración tributaria quienes para poder facilitar el pago de los tributos, puede ser impuesto, puede ser tasa, puede ser una contribución especial, ha de emanar una serie de disposiciones legales, reglamentos, circulares, etcétera, para el cumplimiento de la obligación. También nos dicen que la relación jurídico-tributaria es una relación de derecho y no de poder. ¿Por qué es una relación de derecho? Porque ha de ser una ley, una disposición legal, la que vaya a establecer primero su existencia, ¿no? Y porque las personas han de tener que cumplir con esa normativa. ¿Por qué no decimos de poder? Porque no es que porque no se está estableciendo entre partes, sino es una obligación que el Estado está estableciendo en virtud de la facultad que tiene. También es una relación personal de contenido patrimonial. ¿Por qué es personal? Porque solamente se va a dar entre la administración tributaria y el particular, la persona en la cual se está dando el hecho generador del tributo. ¿Y por qué es patrimonial? ¿Qué entendemos nosotros por patrimonio? El patrimonio es el conjunto de acciones, derechos y pasivos que tiene una persona que es evaluable en dinero. O sea, ¿qué es el patrimonio? Todo aquello que tiene la persona. Bienes, muebles, inmuebles, derechos, acciones y también todo lo que debe, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que el contenido de la relación jurídica tributaria ha de ser patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto pasivo cumple con el pago de la obligación, entonces está poniendo en juego su patrimonio. ¿Sí? Porque va a disminuir de alguna manera ese patrimonio que tiene el sujeto pasivo para incrementar el patrimonio del Estado. Y si no cumple, si el sujeto pasivo no cumple, está poniendo en riesgo su propio patrimonio. ¿Por qué? Porque decíamos que el tributo es de carácter obligatorio. ¿Sí? O sea, si dejara de pagar el sujeto pasivo el tributo, ¿cómo? Está poniendo en juego su patrimonio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el tributo su pago está revestido de ciertas garantías y de privilegios. ¿Garantía de qué? De que el particular indirectamente, al tener relación con la administración tributaria por realizar una actividad económica que genere la obligación de pagar un tributo, está poniendo en juego su propio patrimonio, ¿sí? O sea, sabe que si no paga, corre en riesgo sus bienes, ¿verdad? Y también hemos dicho que los tributos gozan su pago de privilegios. Entonces, por ahí va el contenido patrimonial de esta deuda. Nos dicen es un vínculo jurídico obligacional, o sea, es obligatorio, es una unión, un vínculo, una relación que existe entre el Estado y el contribuyente. ¿Qué es la obligación? En derecho hablamos de obligación a esa relación que existe entre dos sujetos, entre dos personas. Entre el sujeto activo o acreedor que tiene la facultad de exigir
al otro sujeto, que lo podemos llamar sujeto pasivo o deudor, para que él cumpla con aquello que se ha obligado frente al acreedor. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es el vínculo jurídico obligacional en la relación jurídica tributaria? En ese vínculo, en esa relación que se ha de dar entre el Estado como sujeto activo y el particular como sujeto pasivo. Vínculo por el que el Estado puede y debe exigir del particular el cumplimiento del pago de la obligación tributaria. ¿Ya? Esa relación se da entre el fisco como sujeto activo y el sujeto pasivo, que es el particular. Y ese vínculo, esa relación, se va a traducir en una prestación en dinero, es decir, en el pago de una suma de dinero. ¿Ya? No sé si está entendido esto. Sí, licenciada. Ya. Cuando hablamos de obligaciones en el derecho, tenemos obligaciones legales, tenemos obligaciones contractuales. ¿Cuándo una obligación es legal? Cuando la ley así lo establece. O sea, cuando la ley va a decir, esta persona debe cumplir con esta prestación. Cuando hablamos de una obligación contractual, cuando nace de la voluntad de las partes, es decir, cuando hay un convenio anterior entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. De ya podemos decir que la obligación tributaria es una obligación legal. ¿Por qué? Porque hay una ley formal que así lo está establecido. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Cuando se da el hecho generador o el hecho imponible. Enseguida vamos a ver lo que es el hecho generador o el hecho imponible. ¿No? Entonces, decimos obligación tributaria es una obligación legal que va a nacer cuando se dé el hecho imponible. ¿Qué significa que va a nacer la obligación? Que es a partir de ese momento en que la administración tributaria ha de poder solicitar el pago de ese tributo. ¿Sí? Entonces, cuando se va a dar el hecho imponible, cuando se va a dar el hecho generador, entonces hablamos que recién la administración tributaria ha de poder solicitar al sujeto pasivo el pago de esa obligación o su cumplimiento. Decimos que es una obligación legal, o sea, es una obligación que nace de la ley, pero es una obligación personal. ¿Por qué es una obligación personal? Porque solo debe cumplirla aquella persona en quien se da el hecho general. O sea, si, por ejemplo, hablábamos ayer del impuesto a las salidas aéreas al exterior. Si Periquito está viajando de Bolivia hasta Italia en avión, obviamente va a tener que salir en avión, él va a tener que pagar el impuesto a las salidas aéreas al exterior. No puede ser Marquito quien pague el impuesto de Periquito, ¿verdad? Por eso es personal. Y además decimos tiene contenido patrimonial. ¿Por dónde está el contenido patrimonial? Porque tiene un valor económico. Porque ha de traducirse en una suma de dinero. ¿Ya? Y además porque se pone en juego el patrimonio de la persona. ¿Cuáles son los elementos de esa relación jurídica tributaria? Y son 5 los elementos que tienen esta relación jurídica tributaria.
El elemento cualitativo, que es el hecho generador o el hecho imponible. El elemento personal, que ahí vienen los sujetos pasivos y activos. El elemento cuantitativo, que es la base imponible y la alícuota. El elemento especial, que es espacial, que es el territorio. Y el elemento temporal es cuando se realiza el hecho general. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito para ver cuáles son los elementos de esa relación jurídica tributaria. Decimos relación jurídica tributaria que nace de la ley y que se va a dar entre los sujetos activo y pasivo. Ahora vamos a ver qué es el hecho generado. El hecho generador es el presupuesto legal del tributo. ¿Qué significa esto? Que es la ley la que va a establecer qué hecho, qué circunstancia es la que va a dar origen a un tributo. ¿Ya? Nos dicen que el hecho generador es el núcleo, es la base de la teoría del derecho tributario sustantivo o material. Decíamos que es el derecho tributario sustantivo o material, aquel que nos ha de configurar cada uno de los tributos. Entonces, el hecho imponible o el hecho generador son circunstancias de diversa naturaleza. ¿Quién va a determinar qué va a ser el hecho generador? Ha de ser el propio legislador. Sí, o sea, el legislador al momento de crear esa ley, entonces él tendrá que decir qué es lo que voy a grabar, qué actividad va a estar grabada o va a estar alcanzada por un tributo. ¿Sí? ¿Dónde va a encontrar el legislador ese hecho generador? Va a encontrar donde él vea que hay una riqueza, donde haya una capacidad contributiva. Entonces, el hecho generador han de ser presupuestos de naturaleza jurídica, ha de ser de naturaleza económica, ¿sí? Perdón, un segundito. El hecho generador, perdón, decimos, es un presupuesto de naturaleza jurídica. ¿Qué significa esto? Que ha de estar establecido en la ley, ¿ya? Porque si no está establecido en la ley formal que va a dar nacimiento a ese tributo, entonces no ha de poder ser considerado como hecho generador. Ha de tener un carácter jurídico. Ha de establecer atribuciones personales, temporales y de limitación especial y cuantitativa. Es decir, ¿qué es lo que va a considerar el legislador para establecer un hecho generador? Diríamos una atribución personal, es decir, la situación en la cual se encuentra la persona. ¿Cuánto tiempo ha de estar considerado como hecho generador? Que hablamos de la imputación temporal. ¿O en qué lugar ha de estar vigente ese impuesto? Ahora vamos a ver qué son los hechos generadores. Los hechos generadores, decimos, es la configuración del tributo. Son aquellas circunstancias que han de estar previstas en la ley para dar nacimiento a una obligación tributaria. Y cuando hablamos del nacimiento de la obligación tributaria, estamos hablando
que cuando se da el hecho generador, surge la obligación del sujeto pasivo de pagar el tributo, ¿ya? Y esas circunstancias pueden ser hechos materiales, pueden ser hechos económicos o pueden ser actos jurídicos. ¿Qué son los hechos materiales? Para hablar como hechos generadores. Son aquellos hechos, aquellas situaciones que necesariamente deben realizarse para que nazca la obligación tributaria. Por ejemplo, el hecho de introducir mercadería a un recinto aduanero y sacar la mercadería de ese recinto aduanero es un hecho material. El hecho de que cruce la frontera cuando estamos hablando de importación o exportación de productos, que es lo que se va a dar en ambos casos, esa mercadería ha de cruzar una frontera, ¿ya? Por ejemplo, para el puerto, lo que ingresa de Bolivia por el puerto de Hilo. Entonces llegamos al puerto de Hilo y se cruza ese caminito para entrar a territorio boliviano. Nos dicen, ese es un hecho material que está configurando un hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador cuando hablamos del hecho material? El pago de los aranceles o los gravámenes aduaneros, ¿sí? Ingresa mercadería al recinto aduanero y para sacarlo hay que pagar un impuesto. Hablamos también hechos económicos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que va a gravar? Un hecho económico, un impuesto. Por ejemplo, el impuesto a las utilidades. ¿Qué es lo que grava? La utilidad, la ganancia que ha obtenido esa persona a lo largo de una gestión. U otro hecho económico. Puede ser la percepción de un sueldo o de un salario para pagar el régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta el legislador? Que hay un hecho económico, que hay una ganancia o una utilidad que va a generar el pago de un tributo. O un acto jurídico. ¿Qué son los actos jurídicos? Son aquellos que son aquellos actos que nacen de la voluntad de la persona para que surta un efecto legal. Por ejemplo, un ejemplo de acto jurídico. La declaratoria de herederos, ¿ya? Cuando alguien se hace declarar heredero, todos por ley, tenemos un patrimonio, ¿verdad? Tenemos un patrimonio. Y cuando la persona fallece, ese patrimonio no puede quedar sin ningún titular. O sea, alguien tiene que hacerse responsable del patrimonio. Entonces, cuando alguien muere, de acuerdo a ley, tiene sus propios, o sea, tiene sus herederos. Por ejemplo, cuando muere el papá o la mamá, son los hijos los que van a recibir la herencia. Pero para recibir esa herencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, esperar que fallezca el papá o la mamá, ¿no es cierto? Y una vez que han fallecido, ir ante el notario de fe pública para que lo declare como su heredero. Ese es un acto jurídico. O sea, nace de la voluntad de la persona el ir ante el notario de fe pública, hacerse declarar heredero. Entonces, como consecuencia de esa declaratoria de herederos, entonces nace la obligación de pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y el impuesto a las transacciones. Otro acto jurídico del que también va a dar lugar al nacimiento del pago de un impuesto es un contrato de compraventa.
¿verdad? A vende su auto a B. ¿Qué es lo que tiene que hacer A? Pagar el impuesto a las transacciones por la compra de ese vehículo. ¿Por qué decimos que es un acto jurídico? Porque está naciendo de la voluntad del propietario del vehículo para transferirlo al comprador, que también ha manifestado su voluntad de adquirir ese vehículo. No sé si está entendido lo que es el hecho material, el hecho económico y los actos jurídicos como circunstancias que dan lugar al hecho generador. Como un hecho material también podemos poner como ejemplo para que nazca el hecho generador, hablaríamos del impuesto a las salidas al exterior. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para pagar ese impuesto? Tiene que comprar un billete de avión para salir del país. ¿Cuándo nace el hecho generador? Es decir, ¿cuándo se tiene que pagar el tributo? Cuando hablamos de las situaciones de hechos, es decir, de estos hechos materiales, ¿cuándo van a ser la obligación? Cuando se dé esa situación. Si hemos dicho que una situación de hecho o un hecho material es, por ejemplo, el ingresar la mercadería a un recinto aduanero, ¿cuándo hay que pagar ese tributo? Cuando se ingrese y se saque esa mercadería del recinto aduanero. Cuando hablamos de las situaciones de derecho, cuando éstas se den conforme a lo que la norma diga que deben darse esa situación. Por ejemplo, hablábamos del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Cuándo han de pagar los herederos? Cuando ellos hagan su trámite ante la notaría de fe pública. O si hablamos, por ejemplo, de una situación de derecho que es una donación, un regalo que se va a hacer. Una persona regala su casa a otra. Eso también es un acto jurídico por el que va a nacer el hecho general. ¿Cuándo se va a dar? Cuando se suscriba la minuta de transferencia o de donación. Y aquí nosotros tenemos las situaciones de derecho condicional. ¿Qué es una situación de derecho condicional? En el derecho nosotros utilizamos dos tipos de condiciones para que pueda nacer una obligación. ¿Qué hemos dicho que es una obligación? Una obligación es el vínculo que se da entre dos o más personas, por las cuales una de esas personas, que se llama acreedor, tiene la facultad de exigir a la otra, que se llama deudor, que cumpla con la prestación a la que sea obligado. Y esas obligaciones pueden ser obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. ¿Cuándo hablamos de una obligación de dar? Cuando el deudor debe darle algo, entregar algo al acreedor. Por ejemplo, cuando A vende su casa a B. La casa de A cuesta 50. Entonces, iba a consistir la obligación de dar cuando el comprador le entrega los 50 que cuesta la casa y el vendedor
le entrega las llaves de la costa. Eso es una obligación de dar. Cada una de las partes se está despojando de algo que le pertenece. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer? Cuando el deudor se compromete a hacer algo para el acreedor. Por ejemplo, cuando uno va donde la costurera y le dice, quiero que me lo hagas un pantalón. Esa es una obligación de hacer. ¿Por qué? Porque la costurera tiene que hacer algo para poder cumplir esa obligación. O cuando se va a contratar a alguien que construya una casa. O sea, el hacer quiere decir que el deudor tiene que realizar una tarea a favor de la otra persona. Y hablamos de las obligaciones de no hacer o las obligaciones de abstención. Por ejemplo, una obligación de no hacer es que cuando tú construyes una casa, no puedes abrir una ventana que esté a menos de 2 metros de tu vecino. Esa es una obligación de no hacer. Bueno, y lo mismo sucede en materia tributaria, ¿verdad? La obligación de dar, ¿cuál es? El pagar una suma de dinero, o sea, de darle al Estado, a la administración tributaria, el monto de dinero para pagar el tributo. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer? Por ejemplo, el llenar los formularios, de inscribirse, de presentar libros, de presentar balances, etc. Y las obligaciones de no hacer es, por ejemplo, el de no dejar de pagar los tributos en el plazo que le corresponde. Entonces, muchas veces estas obligaciones han de estar sujetas a una condición. ¿Qué es una condición? La condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acaecimiento ha de nacer o se ha de resolver una obligación. Explicamos, decimos, la condición es un acontecimiento futuro e incierto. Es decir, se tiene que dar, no en el ahora, sino en el tiempo, y no se sabe si se va a dar o no se va a dar. Entonces, hablamos de la condición suspensiva y hablamos de la condición resolutoria. ¿Ya? Perdón, esto es un tema netamente legal, pero por favor, si no entienden, yo puedo volver a explicar. Cuando hablamos de condición suspensiva, cuando se deja que suceda ese acontecimiento futuro para que recién nazca la obligación. Y hablamos de condición resolutoria, que dice que ese acontecimiento futuro incierto, una vez que se dé, hace resolver, es decir, que deja sin efecto la obligación. Ejemplo de condición suspensiva. Por decir, el papá le dice a su hijo, te regalo un auto cuando salgas profesional, pero tienes que salir profesional antes de los 25 años. ¿Por qué es suspensiva? Porque estamos esperando, porque se espera que esa persona
sea profesional antes de los 25 años. Sale profesional a los 24 años. ¿Qué va a hacer el papá? Recién va a comprar el auto. Entonces, recién ha de nacer el hecho generador. ¿Sí? O sea, por eso decimos el nacimiento del hecho generador en situaciones de derecho contractuales. Entonces, si hablamos que hay una obligación sujeta a condición suspensiva, hay que esperar que se cumpla esa condición para que recién nazca el hecho generador. ¿Qué pasa con la condición resolutoria? El papá le dice, como has entrado a la universidad, te compro el auto, pero, si te aplazas en una materia, te quito el auto. ¿Qué sucede? Ya ha nacido el hecho generador. ¿Por qué? Porque el papá ya ha comprado el auto. O sea, ya le ha entregado a su hijo el auto. Ya lo está usando, lo está gozando, lo está disfrutando. ¿Cuándo el hijo va a dejar de utilizar el auto? Cuando por mala suerte se aplace en una materia. Entonces, cuando hablamos de situaciones de derecho sujetos a condición, diremos que cuando es condición suspensiva, el hecho generador ha de nacer cuando se cumpla la condición. Y cuando hablamos de situación de derecho sujeto a condición resolutoria, el hecho generador ha nacido juntamente con esa obligación sujeta a condición resolutoria. ¿Está entendido, chicos? ¿Está entendido esto? Sí. Sí, licenciada. Ya, muy Sí, bien. licenciada, está entendido. Está entendido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué es importante saber cuándo nace el hecho generador? Porque es ahí cuando ha de nace la obligación de pagar el tributo, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. Cuando estamos hablando del hecho generador o el hecho imponible, tenemos nosotros también que hablar de lo que es la exención en materia tributaria. ¿Qué son las exenciones? Son los privilegios o la inmunidad de que goza una persona. Es decir, que a pesar de que su actividad o la persona esté comprendido dentro de lo que es ese hecho material, ese hecho jurídico o es una situación de hecho que configura el tributo, la ley lo ha de dispensar de pagar el impuesto. ¿Ya? Por eso está dentro de lo que es el hecho generador, la exención de los tributos. Bien, decimos, por ejemplo, si hablamos del impuesto a las salidas aéreas al exterior, se ha dicho todo boliviano o todo extranjero que reside en Bolivia y que va a salir al exterior por avión, debe pagar el impuesto a las salidas aéreas al exterior. ¿Quiénes no pagan? Van a ser las delegaciones deportivas que vayan en representación del país. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si, por ejemplo, el Bolívar tiene que ir a jugar a la Argentina la Copa Libertadores,
Ellos van a ir en avión. Ellos tendrían que pagar el impuesto a las salidas al exterior. Pero como está yendo en representación del país y es una delegación deportiva, entonces no pagan. ¿Por qué? Porque tienen ese privilegio, esa inmunidad que la ley les está. La exención tributaria tiene que estar establecida en la ley. O sea, en la misma ley que está creando el tributo o el impuesto, tiene que establecer quiénes y cuándo han de estar exentos de pagar ese impuesto o ese tributo. Muchas veces, para poder ser acreedor a esa exención, hay que hacer un trámite ante la administración tributaria para que a partir de ese momento surja, o sea, la persona esté exenta de pagar el impuesto. Por ejemplo, el impuesto a las utilidades. Van a ver ustedes, vamos a ver que hay personas que a pesar de que han generado utilidad, no van a pagar, tienen que hacer su trámite ante la administración tributaria. Mientras no lo hagan, entonces no gozan de ese privilegio. Lo mismo sucede con el impuesto a la propiedad de bien inmueble. Dirá, por ejemplo, las instituciones que no son con fines lucrativos, ya por ejemplo una ONG o una fundación. Para que esa fundación o esa ONG pueda gozar de esa exención, de ese no pago, tiene que hacer un trámite ante el gobierno municipal. Ahora, ¿qué sucede? Esas exenciones pueden ser para el tributo, para el impuesto que se está creando en un determinado momento. Y pueden haber modificaciones a ese tributo, a ese impuesto, en donde se quite esa exención. ¿Qué es lo que sucede? La ley dirá que quienes gozaban de esa exención podrán hacerlo por un tiempo determinado o seguirán gozando de esa exención, ¿ya? O dirá, si, por ejemplo, la ley ha establecido que están exentos, digamos, 5 años de pagar ese impuesto, y después saca una ley posterior en la que dice que solamente están exentos por 3 años, a esas personas que se les ha dado la exención por los 5 años, siguen gozando de ese plazo, se siguen gozando de ese beneficio, ¿ya? Puede también la exención tributaria ser derogada, es decir, ser anulada por una ley posterior. Entonces, eso no hace que la exención deje de tener validez. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? En cuanto a la exención, también nos dice que no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad al establecimiento. O sea, solamente se ha de otorgar la exención a los tributos que se establezca con el nacimiento del mismo tributo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Yo quisiera quedar aquí para la próxima clase ver lo que son los otros
elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren Sí, seguir doctor. avanzando? Ya. Me gustaría que nos pongamos de acuerdo para el jueves. Ya. ¿A qué hora vamos a pasar clases? Tendría que ser de 7 a 9 de la noche. Pero yo tengo una clase, y tengo clases desde las 5 hasta las 8:10 de la noche. ¿Pasamos de 8 a 10 de la noche o pasamos nuevamente de 3 a 5 de la tarde? De 3 a 5, por favor, doctor. Creo que es más cómodo para varios. Doctora, por favor, Y, el claro, lanzador también. O sea, yo no tengo problema de poder pasar, digamos, de 8 a 10 de la noche, pero ustedes ya están cansados, ¿verdad? Además, con el calor que hacen en Potosí, como para que estén hasta tan tarde. ¿Hay alguno de ustedes que tendría problema de 3 a 5? Yo, licenciada, yo trabajo. Quisiera que por favor se considere el horario de 8 a 10 de la noche, porque por cuestiones de trabajo es un poquito difícil en el trabajo mismo conectarse y atender la clase. Ya. Sí, doctora, o puede ser también que un miércoles podemos pasar de 7 a 9, o es que no se puede poder. Lo que pasa es que yo tengo clases martes, miércoles y jueves desde las martes tengo clases de 6:30 hasta las 8:10. El miércoles doy clases desde las 4:30 hasta las 8:10 de la noche y el jueves de 5 hasta las 8:10, ¿no? Por eso es que, y solamente es este jueves más. Yo no tendría problema, no quiero tener problemas con la universidad ni con ustedes. Pasaríamos de 8 a 10 de la noche, entonces, este jueves. ¿Ya? Gracias, Sé que es bien incómodo. Muchas gracias, licenciada. Pero pasemos, nos sacrificaremos 8:15, así yo he de estar de 8:15 a 10:15 de la noche, por favor, porque